Hola, bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a tener un vivo precioso con el doctor Matías Freigo sobre Ikigai, nuestro propósito, qué es lo que nos motiva a comenzar la mañana. Ahí está Matías. Ahí. Vamos a darle la invitación a Matías. Hola, los que se van sumando. A ver si te llegó ahí, Matías. Ahí. Me voy a subir. Hola, muy bien. Hola, ¿cómo andas? Un placer poderte ver. Qué lindo poder Ay, qué compartir contigo estos tiempos. alegría. Sí, esto que estaba tan postergado, Matías, gracias por tu paciencia, que hace un montón que estamos planificando este vivo, pero tenía que ser hoy. Bueno, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás por acá por Uruguay o estás allá, del otro lado del Sí, charco? no, estoy acá. Ahora ya, el mes que viene ya arranco con la gira por Sudamérica, pero por suerte todavía me quedan unos días más aquí en Montevideo. Sí, no, así que aprovechamos ahora entonces a tenerte un ratito por acá. Un tema precioso del que vamos a hablar, Matías, la verdad que me encanta y me gusta mucho poder hablarlo contigo. Y bueno, para los que no te conocen, sos abogado y quiero dejarte a vos que nos cuentes un poquito si siempre quisiste ser abogado, ¿era tu ikigai de niño o descubriste más adelante? ¿Y cómo fue todo tu recorrido hasta dónde está hoy Matías? Hasta lo que hoy Matías es. Va, te cuento entonces un poco. Mi idea no era ser abogado, en realidad la abogacía era una de las formas en que pensé que podía empezar a explorar lo que siempre resultaba resonante, al menos en mi vida desde temprano, que era la búsqueda de acuerdos, de generar paz, de encontrar principios de justicia, de poder alinear cada uno con sus objetivos, sus metas colaborativamente. Y en el proceso, obviamente esto estaba hablando cuando estaba joven, cuando inició la universidad a los 17 años, en el proceso fui encontrando nuevas maneras. Encontré luego en la mediación, cuando una vez me recibí de abogado, empiezo a estudiar para ser abogado mediador, ya que el litigio conflictual de tribunales no me representaba. Luego de la mediación, que fue el primer posgrado que realicé, me empecé a apasionar con lo que es el coaching, seguí estudiando en la universidad, hice mi segundo posgrado en coaching, donde empezaba a ver la posibilidad generativa de abordar procesos generativos de las personas, donde podían crear, diseñar, generar posibilidades, empezar a tener una mirada apreciativa de las alternativas que se presentaban. Ahí empecé a seguir explorando herramientas y empecé a incorporar que la emocionalidad, el cultivo de habilidades atencionales como mindfulness, seguí estudiando e incorporé, y siempre en esta búsqueda de, en realidad, encontrar ese estado de bienestar, de acuerdo, de conversación generativa, de posibilidades de libertad, que me llevó a continuar, y así en los últimos 10 años, bueno, siguieron pasando, y encontré finalmente en la docencia, que es lo que actualmente me desenvuelvo como docente de posgrado, en el área de lo que es Human Empowerment, que es empoderamiento humano, eh, y terminé encontrando, como digo, asimilando y transformándome en el proceso. Una cosa que quizás me interesaba aquí plantear contigo era una visión alternativa del Ikigai. Creo que podemos sintetizar en 3 pasos, ¿no? Hay como muchos gráficos en internet que uno busca y a mí me gusta sintetizarlo quizás en 3 pasos. El primero, mi primer gran concepto de Ikigai es conciencia. Cuanto más explores, cuanto más traigas a conciencia, a presente, a lo tangible, a lo que puedes visualizar, cuanto más tomas de conciencia, cuanto más cuenta te vayas dando de toda esa riqueza interior, más presente se va a hacer tu Ikigai. Pero no va a bastar con solo darnos cuenta, porque muchas veces quedamos con, yo siento que este es mi propósito, mi sentido, mi razón de ser, mi por qué y para qué, pero requiere un arte, una dedicación continua, un abordaje en lo cotidiano, que es la coherencia. Una vez que encontrás ese llamado, requiere empezar a alinear interna y externamente todo a ese llamado. No basta con darme cuenta, sino empezar a tomar decisiones que vayan profundizando sin prisa y sin pausa en ese camino cada vez más. Y finalmente,
por sincronía, en esa coherencia, cultivar un segundo nivel de este arte del propósito de la vida, que es la sincronía. Es desde ese genuino ser, desde ese auténtico estar siendo, poder co-crear con la circunstancia, tener esa humildad de saber que somos únicos, que somos singulares, que nuestra capacidad de contribución es única y por eso es valiosa, pero que requiere de ese criterio de oportunidad, de ver el dónde, de ver el cuándo, de encontrar la manera, que no se trata de una imposición o una cuestión de no encuentro un lugar donde yo realizarme, sino desde ese llamado abrirnos a esa flexibilidad creativa que nos permita manifestarnos en infinitas formas, porque básicamente ese Ikigai, ese llamado, como digo, en mi caso era la creación de espacios de libertad, de conciencia, de esa soberanía interior, lo encontré que empezó siendo una búsqueda profesional, pero luego se transformó en una pulsión en mis relaciones, en una forma de entender cada acción cotidiana, las mismas que hacía antes, pero desde un abordaje diferente. Y para mí esos 3 pasos es la invitación quizás que hoy les hago. Dedicarle un tiempo tanto como hacemos al cepillado de dientes, porque parece que el Ikigai fuera simplemente me di cuenta, ya está, me alineé, tomo una decisión y puse el switch on y la luz se prendió. Y es un hábito que debemos cultivar, nutrir, pulir, es ese arte que digo que vamos perfeccionando en esa cotidianidad que tenemos en el día a día. No necesitamos irnos a un templo, digo, ni aislarnos, ni llenarnos de imágenes, simplemente abordar lo cotidiano, abordar lo tangible de ese vecino que se nos cruza quizás con un día intenso, desbordado de emociones, con ese jefe que quizás tiene una estructura mental quizás no tan abierta a la posibilidad del cambio, y ahí está la oportunidad del Ikigai. Por eso creo que es un llamado de vida, en realidad es una invitación que vamos descubriendo y cultivando en simultáneo desde el primero al último día de nuestras vidas. Es como digo, más que un darnos cuenta, es una invitación continua a involucrarnos en la totalidad de nuestras posibilidades. Al menos creo que esa sería la síntesis de lo que ha sido mi aprendizaje, al menos hasta este momento de vida, porque como les digo, es algo que no terminó aún, es algo que sigo cultivando y estoy absolutamente seguro que iré descubriendo nuevos matices, nuevas particularidades de esta singularidad cambiante que somos y que nos desenvolvemos día a día. Me encanta lo que decís, sí, y me anoté algunas cositas ahí, porque hablaste de conciencia, de coherencia, sincronía y oportunidad. Y qué necesario, Matías, que es en este mundo que llevamos hoy, ¿no? Donde hacemos muchas cosas, donde muchas veces tenemos esa sensación de que ocupando el día somos más efectivos, que podemos, ¿no? Como ocupar mucho el tiempo y la necesidad que hay para estas cosas de hacer esa pausa y de preguntarnos, aunque sean los pequeños espacios libres que tengamos, sean 5 o 10 minutos, preguntarnos por lo menos qué es lo que no queremos hacer o qué es lo que queremos hacer, cómo nos sentimos haciendo lo que estamos haciendo, un poco conectando, ¿no? Con esa también, descubriendo un poquito esa coherencia o incoherencia de cómo nos estamos viviendo, y que creo que cuando uno se da ese espacio de parar para observar, aparecen oportunidades que muchas veces ese parar es un salto al vacío, porque la vida te cachetea y por ahí, ¿no? Te sacude, pero qué necesidad que hay, considero hoy, de darnos esos espacios, ¿no? Y creo que ahí también entra un poquito el tema de la atención plena, de brindarnos esos espacios para de verdad ver cómo estamos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir, y no importa si por ahí nos surge algo, pero por lo menos darnos la posibilidad de ver dónde estamos hoy, en qué lugar nos encontramos hoy. En esa línea
que inicias el desarrollo, me gusta pensar la vida más que como un conjunto de caminos entre los cuales tener que elegir, me gusta más visualizarlo como un lienzo en blanco sobre el cual dibujar. Visualizarnos en realidad que nuestro Ikigai no es tengo que encontrar ese camino que me es único y propio, sino es más una invitación a iré creando, iré explorando, iré dándole una impronta personal, iré creándome a mí mismo en el ir haciendo el camino. También pensar eso, vernos a nosotros como un proceso de continuo cambio y transformación que se plasma y que interactúa. Y en esta libertad de decir, de ir creando, hay un concepto que me encanta, es ver lo valioso que es la oportunidad de este nuevo día que se presenta. Iniciar el día viendo que no hicimos absolutamente nada para recibir el regalo de este nuevo día. No nos esforzamos, no trabajamos, no es una contraprestación, se nos ha dado cada día que amanecemos, que respiramos, un verdadero regalo muy valioso por la potencialidad que tiene para expresar todas nuestras cualidades, todas nuestras virtudes, todos nuestros sueños, deseos genuinos, nuestras búsquedas, para experimentar aquello que necesitamos para realizar aprendizaje, para incorporar aquello que necesitamos para el crecimiento, para nutrirnos de aquello que nos permita nuestro florecimiento. Cuando inicio el día consciente de ese regalo increíble, valioso, y por el cual no tuve que hacer nada, por lo cual es un genuino regalo, ese estado de gratitud, ese estado de apertura, nos hace que realmente digamos, quiero cultivar. Ya no se trata de un tengo que encontrar mi sentido, sino un genuino deseo de decir, es muy valiosa la oportunidad, es muy valioso el regalo que se me ha dado, quiero disfrutarlo. El disfrutar creo que es un arte que va directamente en paralelo al propósito. Disfrutar es esa capacidad de dar frutos, esa capacidad que desde quienes genuinamente somos, desde esa identidad que no aparenta, que no copia, que se inspira en todos, pero no copia a nadie. Desde esa identidad, nutridos por esta coherencia, continuamente adquiriendo hábitos sanos, en vez de intoxicar nuestra cabeza con información que no aporta nada, conectar con fuentes que nos disparen a la curiosidad, que nos permitan preguntar ¿y qué más? Que nos genere ese estado que digo yo, positivo, que en realidad es estar activo en la posibilidad. Ese estado, cuando hablo de positivo, hablo ese estado que te predispone a decir qué posibilidad se presenta aquí. Y luego entender que el ciclo termina cuando soy capaz de dar, de contribuir, de disfrutar, en donde me realicé y contribuí, en donde me transformé e impacté, empieza a ser, creo, ese punto donde el Ikigai se empieza a hacer más manifiesto. Siempre doy el ejemplo de la respiración, que creo que es la expresión, la metáfora de vida más increíble de sabiduría. Ese punto perfecto de equilibrio, donde necesito llenarme, necesito estar sensible a todo lo que me rodea, necesito vaciarme de mí y llenarme de ese aire de lo externo para poder empáticamente y genuinamente resonar, para poder realmente ser habitado por la totalidad de la experiencia. Necesito retenerla internamente para permitirme ser consciente de ella, pero no me puedo aferrar porque la experiencia de la vida es dinámica, es cambiante. Entonces empiezo a vaciarme de ese aprendizaje y necesito permanecer vacío en la incertidumbre, en la duda, en el cambio continuo, en la apertura de ese cambio y contemplar ese vacío que me va a permitir llenarme de ese nuevo momento. En ese proceso que nos enseña la respiración, en ese proceso de saber que es imposible querer controlar todo y llenarme de todas las respuestas para que nada quede fuera de mí, y tampoco es posible no involucrarnos y soltar todo y pensar que yo puedo estar sin verme afectado, como si alguien solo quisiera exhalar y nunca volver a inhalar. En ese proceso sano, en esas 4 estadios creo que está la gran sabiduría de cómo encontrar el Ikigai. No es algo que hacemos solo en una biblioteca, nosotros racionalizando, pensando en nuestra individualidad, en una cueva donde todo es como una pecera ideal y no hay problema. Es en lo genuino, es en el conflicto cotidiano, es en la interdependencia, es en la intersubjetividad donde se presenta la oportunidad de encontrarnos a nosotros y a la oportunidad de transformación. Por eso siempre les digo, el Ikigai no es algo que solo me voy con una agenda y empiezo a hacerme preguntas abiertas que me lleven a la reflexión.
Sí es reflexión, pero también es interacción, también es Ujú. intersubjetividad. Eso creo que también es uno de los pilares que lo invito a cultivar, a no aislarnos en una reflexión abstracta, sino a darnos esas pausas de pensamiento, pero esos espacios de acción y movimiento también, para generar, al igual que en la respiración, un ciclo vital de crecimiento. Sí, absolutamente. Y además que esos pequeños movimientos generan una gratificación. Y esa gratificación genera la motivación para seguir hacer el movimiento. Muchas veces, ¿no? Pensamos, lo pasa un poco también en la medicina, que se necesitan dar grandes pasos para ver cambios. Y en realidad es porque estamos acostumbrados, ¿no? A que los cambios lleguen de inmediato. Pero muchas veces en esas cosas que aparentemente no vemos internamente, es mucho lo que se va moviendo, hasta que llega un punto que el pequeño paso siguiente abre una puerta enorme de posibilidades de crecimiento personal y de sanación. Y viendo un poco todo el tema, ¿no? De estos 2 años con tantas movidas, ¿no? Y todo lo que ha sido un poco el tema de la salud mental que tanto preocupa y ocupa, creo que no permitirnos la posibilidad de ir en esa búsqueda de eso que nos dé ese sentido de levantarnos a la mañana, poco a poco nos va apagando. Y es como, creo que siempre ha sido, pero hoy más necesario aún, porque ese me voy apagando poco a poco lleva a que muchas veces la persona realmente no encuentre un sentido a despertar y eso lo lleve a una búsqueda de ya no despertar más, ¿no? Entonces, Absolutamente de ¿cómo? acuerdo contigo. Porque primero que es un trabajo profundo que es hermoso, lo he transitado y lo sigo transitando, pero también es un trabajo duro, porque uno a veces en esos pequeños movimientos tiene que ir reflexionando sobre un montón de cosas que estuvieron siempre ahí, pero que realmente ya no tienen que estar más, porque es parte de la evolución de uno, ¿no? Parte de ese camino de búsqueda de realmente tocar gratitud, disfrute, ¿no? Todo eso que vos hablabas, pero a veces necesitan movimientos por ahí personales, de vínculos, no sociales, que generan como un sacudón que tendemos a quedarnos con lo conocido, que no es bueno, que no nos gusta, pero nos sentimos un poquito más cómodos y hacer a veces los movimientos nos genera eso de, uy, y si no sale bien, pero ¿y si sale bien? A mí me encanta usar la metáfora más que, y esto es totalmente personal, esto ya va más allá de los libros, de la construcción del lugar seguro dentro de nosotros. El lugar seguro es desde dónde dar respuesta a la vida. Y el lugar seguro a mí me gusta mucho usar un perímetro, como si fuera un cuadrado, y los 4 puntos son 4 pilares. El primero es la calma, el bienestar interior. El segundo es el amor, que es esa energía que nos lleva a querer desarrollar la potencialidad que tenemos como seres, la mía y la del entorno. Mi tercer pilar que ha sido como es el cultivo de la sabiduría, el entendimiento. Y el cuarto es la fortaleza, la capacidad de afrontar nuevos desafíos. Y uno de los pilares que me ha tocado cuando me ha tocado incertidumbre en el contexto, llámese pandemia, llámese cambio, yo vivía en Argentina, me mudé a Uruguay, fue cambiar literalmente todas mis relaciones, no conocer nada, ni el lugar, ni las costumbres, más allá que tengamos particularidades de los rioplatenses iguales, para mí fue literal, entender otra forma. Decía bien, frente a este escenario de absoluta incertidumbre, ¿cómo me puedo relacionar para cultivar alguno de estos 4 aspectos? Pongamos que me tocaba primero la dificultad de la soledad frente a la incertidumbre de no conocer a nadie realmente. Y cuesta integrarse más allá de la buena predisposición porque el cultivo de una relación de acción real lleva tiempo, lleva habitualidad, lleva cotidianidad, y cuando uno recién llega no tiene todo ese background que lo genera. Entonces, bien, ¿cómo puedo usar esta experiencia de soledad para fortalecer un entendimiento de sabiduría mayor? ¿Qué necesito para brindarme calma? ¿Cuál sería la manera más amorosa de tratarme y de tratar a este día con sus características? Por lo cual la aceptación se transformó en la llave para poder articular esto. ¿Y de qué manera estoy fortaleciendo? Y eso me permitió ya no ver esa situación
como una especie de problema a resolver, sino como una invitación a explorar. Y luego cuando sí entré y ya empecé a cultivar amistades, relaciones, cuando empecé a trabajar todo, uno empieza como a chancharse, de allá estoy cómodo, y esto que planteaba. Y Sí, entonces a mí me gusta ahí plantear cosas, sin cambiar esos principios que representan mi lugar seguro, interno, mi Ikigai, mi lugar desde donde me planto a la vida, desde donde le doy respuesta a la vida y a sus propuestas de en cada amanecer variable, digo, ¿y qué más? ¿Y qué más puedo hacer hoy? ¿Y qué más puedo provocar? Hay cosas que van a venir y las voy a abrazar, las voy a integrar, las voy a permitirles esa espaciosidad dentro de mi ser para poder relacionarme con ella. Pero también tengo un espacio de provocación. No soy simplemente un espectador esperando a ver qué propone la vida para dar respuesta. También soy un generador. No siempre soy efecto, soy causa. Pero esa causa sigue estando alineada. ¿Qué puedo provocar hoy para cultivar más sabiduría? Y ahí se integra lo que dices tú. ¿Qué puedo dejar de hacer hoy que no esté alineado a esa búsqueda de sabiduría, a ese cultivo de bienestar, a esa búsqueda de florecimiento desde el amor o desde una conexión emocional sana, desde una fortaleza interior basada en principios y valores? ¿Y qué más? Levantarse con ese ¿y qué más? Mantiene, si hay algo que le apasiona a nuestro cerebro, son las preguntas. No puede soportar una pregunta sin querer obsesionarse en darnos respuesta. Y cuando continuamente lo provocamos, ¿y qué más? ¿Y de qué nueva forma? ¿Y con quién más? ¿Y cómo podemos hacerlo ahora ya no desde la individualidad? Cuando nutro de ese diálogo generativo, de esa mirada apreciativa de la vida, se empieza a transformar lo que digo yo, una mentalidad 4x4, que se adapta a todo terreno, que transforma circunstancias en oportunidades. Y es un hábito, tomarlo como un juego al comienzo, porque tampoco ya bastantes cargas tenemos en las rutinas, en el trabajo, todo como un tengo que. El tengo que es el cáncer de la motivación. Ahora sí, sí, hoy voy a jugar, hoy me voy a permitir por esta semana simplemente transformar todo en mi entrenamiento personal. Hoy me voy a levantar como si esto fuera la gran escuela del mundo. O hoy me voy a levantar como si esto fuera la gran búsqueda del tesoro. Y voy a tomar todo como pistas para llegar al tesoro. Entonces el insulto, ¿qué aprendizaje hay? ¿Qué clave hay para cultivar este tesoro de bienestar? Cuando empezás a plantearte, porque al fin de cuentas, incluso lo que se considera más serio, que en realidad yo digo más formal, porque serio para mí es el compromiso que uno aboca a cualquier actividad, aún desde el humor, cuando tenemos esta mirada, empezamos a generar movimientos. Y yo puedo tomarme, naturalmente, y es quizás lo que estamos más habituales, todo es un problema a resolver. A mí me gusta todo más, todo es una invitación a aprender, esto es más una búsqueda a explorar, una oportunidad a vivenciar. Es muy interesante para el Ikigai ver desde qué marco interpretativo esencial, aunque sea como un juego, no porque busque una certeza, sino, al igual que el fútbol, que fijó reglas, no es porque exista en el universo como una realidad a describir. Es un acuerdo que se crearon entre personas para jugar a un juego. Los invito a que diseñen su juego también de la vida a explorar. Y en parte me lo he tomado, no tanto a veces como una obsesión por el análisis científico, sino como un espacio de arte para la creación de posibilidades. En ese sano equilibrio encontramos el basamento científico que me apasiona y que da sentido a que esté en la docencia, en el marco universitario, pero también el espacio que digo que hace respirar al alma, que nos levanta la pasión. Yo puedo darte 1000 argumentos y no por eso te voy a motivar, pero te puedo inspirar desde un ejemplo, desde un gesto, desde una invitación, que más allá del argumento voy porque me hizo vibrar, porque me hizo resonar algo. Y no sé ni por qué, pero voy porque me siento conectado. Cuando empezamos a nutrirnos desde estos dos ida y vuelta, como digo, se genera un espacio de construcción interna muy, pero muy interesante. sí, sí. Y la invitación no a que se experimente, porque em, es como a veces nos resulta mucho más, no sé si fácil, pero contar lo que es, ¿no? Pero la experiencia en realidad es lo que hace la riqueza de ese descubrir. Y me quedé con la aceptación y cómo cuesta, ¿no? Aceptar, por ejemplo, de repente un día levantarte y no tener ganas de nada, ¿no? Respetar
hoy no tengo ganas, que no quiere decir que mañana no sea un día diferente, o que incluso en una hora algo sucede que hace que, no sé, que surjan ganas de hacer cosas. Y, y creo que también en esa aceptación que cuesta, creo que mucho, está el tema de cómo aceptar cuando por ahí estamos atravesando un duelo, una pérdida, una situación muy difícil, que ya de por sí esa situación nos deja sin ganas de hacer cosas, y muchas veces son situaciones que desacomodan tanto una familia que por ahí la persona no sabe para dónde agarrar, ¿no? Como que no encuentra la forma de salir de ese lugar. Y también creo que es una invitación a el observar eso como un gran aprendizaje una vez superado el duelo, ¿no? Porque también pasa mucho de que las personas piensan de que tener un propósito por ahí es un trabajo, y si perdés el trabajo ya no hay propósito, que tener un propósito es cuidar a la pareja, y cuando la pareja no está ya no hay propósito, que tener un propósito es criar a los niños, y cuando ya los niños no están, ya no hay propósito, ¿no? Como a veces situaciones que pueden ser muy dolorosas o otras que son parte de la vida, hacen que se tenga ese concepto de que el propósito es algo fijo, que va a estar siempre para toda la vida, y se aleja de todo lo que vos nos estás contando, ¿no? Ese enriquecerse y ese preguntarse cómo hacer las cosas todos los días un poco mejor. Acá hay dos conceptos que me apasionan, que creo que han sido pilares para entenderme a mí mismo en mis búsquedas y han sido guías internas cuando me ha tocado atravesar. Uno es el del interser y el otro es el de la interdependencia. El interser me permitía entender que quien soy en este momento o lo que está afrontando es simplemente la consecuencia de infinitas causas que llegaron a este punto, pero que están cambiando. Por lo cual me pregunto, frente a esta situación que hoy se plantea, que es el efecto de muchas cosas que se tuvieron que alinear para que esto suceda, ¿qué tipo de causa quiero ser yo para vincularme y generar un nuevo efecto? No doy respuesta desde lo que sucede, sino desde mis principios. Voy a un ejemplo concreto, no puedo cambiar el duelo, pero ¿qué busco ofrecer? Porque esto también es interesante, preguntarnos la mentalidad más de qué puedo hacer con, es qué puedo ofrecer a la situación. Y ahí cambia la perspectiva. Primero porque es una visión mucho más empoderante, ya no simplemente es cómo me adapto a, cómo soporto. No digo que no haya que hacer los duelos, el proceso, digo, podemos complementar desde múltiples perspectivas, preguntarme cómo adaptarme, es sano porque va a ser a ese proceso de sanidad interna, emocional que necesitamos transitar, porque el duelo no es ni más ni menos que ese periodo que nos permite llevar a una aceptación y desde esa aceptación un rediseño, una reconstrucción que nos permita abordar nuevamente una nueva posibilidad, pero también preguntarme qué puedo ofrecer a, ofrecerme para acompañar y ofrecer al entorno. Por ejemplo, en una situación de duelo, una cuestión que siempre me ha surgido desde la compasión, y aquí surge el concepto de interdependencia, es cómo puedo aliviar el sufrimiento del otro en este momento. A partir de mi duelo, ¿qué nuevo entendimiento puedo generar? ¿Y a quién podría acompañar en ese proceso de transformar en una oportunidad para cultivar, en este caso, como digo, una mayor amor y una mayor sabiduría, que para mí son los dos grandes pilares de estos cuatro que proponía, que se disparan primero en un duelo? Es preguntarme cómo los puedo potenciar en mí, pero también desde de esta interdependencia, de saber que no hay nada absolutamente que yo podría hacer sin otro. En esta charla están todos los técnicos que han diseñado Instagram, el que creó el teléfono, el que nos está dando el servicio de internet, los operarios que estuvieron en la planta de luz que hace que tengamos energía eléctrica, cientos de personas que sin saberlo, dando lo mejor de sí, hicieron que este encuentro que tengo contigo sea posible. La gente que está escuchando, nuestros maestros están aquí presentes que nos han enseñado, los autores de los libros que hemos leído. Hay millones de personas participando en este encuentro que aparentemente es entre tú y yo. Y sin embargo, cuando me doy conciencia de esto, digo, bueno, si ellos desde esta entrega absoluta, aún sin conocernos, dieron lo mejor de sí en esta conciencia de contribuir a un bien superior a la individualidad, ¿qué puedo hacer yo frente a un duelo que me toca a mí? Frente a este sufrimiento que hoy cargo yo.
¿cómo puedo cultivarlo para un entendimiento del sufrimiento del otro? Y quizás es una invitación a decir, quizás hoy no puedo resolver lo mío, pero con esta conciencia puedo involucrarme activamente en el otro, porque mi dolor me pesa mucho, pero como agente que ahora es consciente y veo, me he humanizado más, puedo abordar, porque sí puedo contener a veces el dolor del otro desde un acompañamiento. Una de las cosas que me ha permitido afrontar estados más depresivos, estados de ansiedad o estados incluso cuando me ha tocado procesos de duelo, de terminación de relaciones o pérdidas familiares, ha sido, primero, no aislarme, siempre, siempre creo que en esta Ujú. interdependencia el participar, pero no aislarme para llenarme de ruido, vamos de fiesta, porque es negar lo que sentimos, sino parado desde la genuina aceptación, que no es ni más ni menos decir, sí, esto está pasando, o sí, esto estoy sintiendo, usarlo a favor, no negar, no almacenar como algo que tengo que diluir como un veneno a escupir, sino como una oportunidad. Vuelvo a lo mismo, ese regalo de entender que cada experiencia de la vida ofrece una oportunidad, que no siempre es la que queremos o la que hubiéramos Ujú. elegido si nos hubieran dejado elegir. Pero hay un mantra que me encanta, que también me lo repito personal, que es siempre hay algo bueno para hacer en cualquier contexto. Claramente lo que hubiera elegido, no, a veces me toca un dolor de cabeza, pero me permite entenderme, investigar medicamentos, buscar dolores de cabeza, hay Que me rutinas que me estén cortaste, repitiendo. Mati. Ay, ay, ay. Pará. Ahí Me estamos. sí, sí, que estabas hablando de que cuando te ha tocado dolor de cabeza que te permite entenderte y ahí se cortó. Por ejemplo, decir, es por un hábito, me estoy cuidando lo suficiente, este dolor es algo espontáneo o quizás es un efecto de que estoy todo el día frente al celular, esta contractura. La invitación siempre es a ir un poco más. Eso que se hizo manifiesta tiene una razón de ser y sobre todo tiene una potencialidad para la transformación. El Ikigai también implica esa humildad de no obsesionarse con el camino recto, tener claridad de la dirección, pero no obsesión por el camino, enamorarse del proceso y no obsesionarse con el resultado. Como digo yo, el Polo Norte es maravilloso para orientarnos hacia dónde está el norte y el sur, quizás no para vivir. Una cosa es tenerlo como criterio de orientación y otra obsesionarse que si no llego ahí no. En la vida creo que se trata de eso, la claridad de hacia dónde vamos, pero la apertura de saber que el camino va a ir mostrando su singularidad y sus potencialidades solo a partir que lo vayamos transitando. Y la planificación obsesiva de todo es imposible, porque lo que aún va a suceder mañana, quizás todavía no se creó, se están mezclando todas las condiciones para que surja, pero no puedo desde un hoy limitado visualizar lo que aún no se ha creado. Eso es muy del Tao, de entender esa perfección que se está generando día a día, una visión más orgánica, no tan lineal de esa expresión de potencialidad. Ahí entra la confianza también, ¿no? Ese saber que cuando se presente tendré los recursos necesarios para usarlo a mi favor. Y la mejor manera de honrar esa confianza es cultivando hoy las mejores condiciones. Como digo, no hay recetas, pero sí pautas, las mejores Ujú. condiciones para tener los mejores recursos. Y luego soltar. Y luego soltar. Porque al fin y al cabo se trata de esa confianza. No sabemos qué va a pasar el día, sin embargo nos levantamos con la esperanza y con la dedicación de decir, me voy a involucrar, aún en esa absoluta inconsciencia, porque no sé si justo el vecino se va a cruzar, si no, si el ascensor se va a romper. No ha sucedido aún, pero me integro a confiar y me integro a que cuando suceda daré lo mejor de mí y me involucraré para aún en el último momento haber saboreado la vida hasta el último instante. Qué divino. Y me encanta eso de aceptar, confiar y soltar, porque sin duda que es fundamental, fundamental, fundamental. Y que aceptar no es lo mismo que resignarse, ¿no? Porque muchas veces lo confundimos con que, bueno, está, es lo que me tocó. No, no, acepto y veo cómo puedo hacerlo, ¿no? De otra manera. Y hablabas un poco ahora hablando, ¿no? De esa proyección que tenemos al futuro, que proyectamos a veces cosas que son tan grandes y que no es que no sean alcanzables, pero que realmente van a requerir un esfuerzo tan interesante, intenso de nosotros,
Y creo que quedó claro en estos 2 años que no podemos proyectar mucho porque las cosas pueden cambiar de un día para otro, de un mes para otro, ¿no? Y un poco eso, y creo que también nos lleva a lo que a los dos nos gusta mucho, que es el tema del mindfulness ese cultivo de la presencia, del momento presente, cuán importante es estar acá en este momento disfrutando de lo que es, de lo que está, de los logros que hemos tenido, ¿no? De esos pasitos que hemos dado, y bueno, y de repente sí tener una idea, como vos decís, de hacia dónde vamos, pero no esa obsesión, porque también la obsesión nos saca del momento y no nos permite disfrutar del estar vivos. Mientras respiramos, estamos vivos. Mientras el corazón late, estamos vivos. O sea, ¿no? Que volvemos como siempre, yo creo que tanto hincapié se está dando y tanto se está hablando hoy de la importancia del momento presente, porque de verdad vivimos en un mundo de ansiedad, vivimos frustrados y en el pasado, deprimiéndonos, y no estamos aprovechando este momento tan bonito, ¿no? Para permitir esas posibilidades y ese potencial, como vos decís, de hacerlo mejor, incluso lo que hoy no tenemos posibilidad de cambiar, hacer lo mejor que podemos, porque eso también hace que tengamos esa sensación de ser útiles y de ser valiosos en lo que estamos haciendo, ¿no? Absolutamente en resonancia contigo, en cada una de las palabras, esa búsqueda de decir, cuando me voy a dormir, al universo dice, mi parte di todo, no me guardé nada, el resto depende de vos. Y tener ese, como digo, esa dignidad de saber que pasan los días y cultivamos en nuestro mundo interior un área libre de arrepentimiento. Libre de arrepentimiento porque si hubo error, fue desde la ingenuidad o desde la ignorancia que vamos cultivando y aprendiendo a medida que pasa la vida, pero no desde el mal deseo, no desde la mala intención. Y si algo sí surgió, como digo, siempre el decir, de mí no guardé nada, busqué con una intención genuina de contribución, con un tiempo, con todos mis recursos, mis cualidades y mis posibilidades, las traté de exprimir al máximo y las puse al servicio de este día, del único que podía transitar. Y luego decir, y el resto depende de vos. Cada noche asegurarte, decir esto, por ejemplo, este encuentro que tengo contigo, digo, quiero saborearlo, quiero disfrutarlo, quiero experimentarlo a pleno, no quiero que nada de mi ser se pierda lo sabroso de este encuentro, porque es único, porque podríamos tener 1000 charlas, pero las condiciones que se dieron en este es único. Y incluso hay muchas veces que, digo yo, nos tomamos el café con una persona por única vez en la vida. Y muchas veces vamos a compartir porque pasa algo, porque se muda, porque no nos cruzamos, porque cambió la vida, y nunca más. Y pues es que es único. Lo que es único lo atesoramos, decimos, porque no se va a repetir. Entonces empiezo a transformar este plato de comida, es único. Cada cosa cotidiana, empezar a ver como lo que es una maravilla única, y ese proceso de ir apreciando lo que ya es, empieza a generar ese bienestar natural. No se trata de seguir sumando, sino de profundizar en la experiencia, no de abarcar, de hacer más cosas, de, como digo, de abarcar una superficialidad vivencial más grande. Hago de todo un poco, pero no experimento nada. A veces se trata de ir encontrando esas áreas que es en esta, pero profundo. En esta, pero completamente. En esta, pero íntegramente. Y entonces, en ese ir encontrándonos, decir, no porque las otras sean malas, porque en este catálogo de infinitas posibilidades voy eligiendo desde esta resonancia, que esta resonancia surge cuando calmamos la mente, no en los estados de éxtasis, porque también el vivir el estado de éxtasis, de positividad extrema y desbordante, es una manera que genera distorsiones. Pero cuando estoy en calma, ¿hacia dónde viaja mi mente? Cuando estoy en calma, ¿qué ideas aparecen latentes? Y empezar a ir resonando. Y como digo, es con la garantía de que es una vida cero error, porque no hay ningún manual. Es ir experimentando. Y la mejor manera desde lo personal es ser desde lo genuino. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis valores? Y tener, como digo, la, la presente la premisa, decir, todo lo que creo es una premisa, es una hipótesis a comprobar. Y eso me suelta. Bien, esto es lo que creo.
pero es una hipótesis simplemente y te permite quizás viajar más livianito por la vida sin tanta certeza, pero no tampoco en ese famoso dejar ser que muchas veces es la manera camuflada del no me comprometo con nada. Es otra de las Ujú. maneras en que el miedo suele disfrazarse de evolución y en realidad es pura apariencia. Sí, sí. Y ahora escuchándote, sabes que me venía, estuve leyendo estos días un poco, ¿no? Sobre, bueno, sobre el Ikigai, que me encanta el tema. Y no sé si escuchaste hablar del Ichigo-ichai, que también es un término japonés. Me encantó cuando escuché la historia porque era, no recuerdo el nombre del maestro de la ceremonia de té, pero lo que le decía a las personas que iban a la ceremonia cuando iba a servir el té era que uno tenía que, cuando alguien iba a su casa, tenía que entregar, o sea, la entrega hacia esa persona tenía que ser desde el lugar de como si fuera la última vez que esa persona está contigo. Entonces, ¿qué es lo que querés que esa persona se lleve de ti? Y si nosotros eso lo aplicamos a todo lo que hacemos, realmente creo que es una forma de entregarnos de esa forma genuina, como vos decís, incluso a veces desde el, bueno, hoy no tengo nada para entregarte, pero lo expreso, ¿no? Hoy es un día de miércoles, pero bueno, le doy la bienvenida y lo acepto, ¿no? Lo suelto, pero como ese detalle de qué huella queremos dejar, ¿no? Qué es lo que queremos que el otro se lleve de nosotros y qué es lo que el momento o qué momento queremos como exprimir, porque en un segundo ya va a ser otro diferente. Hay un ejercicio que le hago hacer a mis alumnos en la universidad que los invito a que es un ejercicio muy simple, pero que es muy potente. Imagínense que estamos frente al último día del universo y de nosotros se nos ha concedido que solo será recordado lo que digamos en este último minuto. Se nos concede un minuto, nuestros recuerdos, nuestra historia, nosotros vamos desapareciendo. Lo único que va a quedar para la eternidad es lo que digamos en este minuto. Se nos concede un último minuto que quedará como grabado en la eternidad. El resto de todos los seres desaparece. ¿Qué te gustaría decir? Y ahí empiezo a Wow. decir, nunca, jamás ninguno me dijo, soy abogado, soy esto, soy otro. No, Nadie. no. Nunca. En los casi 15 años que llevo de docente en la universidad, nunca nadie dijo, este es un jodido, un sorete o mala persona. Nunca. Nunca me pasó ¿cómo me hubiera gustado trabajar más? La verdad que tendría que el partido político tal debería haber aceptado. Nunca. Pero sí surgieron. Me hubiera gustado compartir más. Creo que la vida fue maravillosa. Todas fueron gratitud, apreciación, valoración, conexión. El último momento nos conecta con ese repaso de la profundidad de la esencia, nos saca del ruido. Y otro ejercicio que hago, que los invito a que hagan, es un día de higiene oral, el problema es que es gratis hablar, como digo, y tenemos infinitas palabras. Si solo pudieras usar 10 palabras por día, ¿cuáles usarías? Les invito a que transiten un día usando solo 10 palabras. Que en el día de hoy yo decir, voy a usar una para decir, no, la verdad que vos no me caes bien, ¿verdad? Chao. No hay nada más para decir el día, manejate ahora en silencio, sin poder comunicar. O vas a preguntar, sí, gracias, vamos. Cuando empezamos a volver a conectar con el sentido resonante, vibrante, vital de cada palabra, se empieza a llenar de significado nuevamente nuestro diálogo interior y a partir de ahí nosotros. Cuando empezamos a simplificar para sentir esa resonancia, entonces ese ejercicio que son dos ejercicios propios, luego nos permite saborear ese café, nos permite saborear esa mirada, esa caricia, cada cosa, porque empezamos de nuevo a permitir a la mente decir, conectar con ese sentido vibrante, vital de cada experiencia. Son dos pequeños ejercicios, pero que está realmente para mí, fueron muy movilizantes y que los invito a que lo exploren. 10 palabras, 10 cosas para decir. Me ha surgido mucho me hubiera gustado más expresar la cantidad de bendiciones que tuve, de cosas positivas que salieron. Cuando hablo positiva, no linda, decir, wow, qué agradable que era acostarme y taparme con esa sábana. Qué linda fue mi infancia cuando jugué a la pelota con Juan. Qué maravilloso fue
abrir la canilla y tomar agua, nunca sentí sed. Qué increíble, las cosas que salían, nunca nadie salió, el banco es esto, los de tal país es esto, nunca en 15 años de docencia escuché esto. Si escuché, me hubiera gustado más, hubiera hecho esto y la pregunta, bueno, lo bueno es que no te queda solo un minuto. Ahora empezar a alinear. De a poco, de a poco, entender que no es, vuelvo a lo mismo, no es violento, porque también es violento decir, a querer ajustar quienes somos a eso que nos gustaría hacer, pero invitarnos a caminar eso, decir, qué mejor momento ahora, sin prisa pero sin pausa, cada día, todos los días, con conciencia y de corazón, ahí empezamos a resonar. El Ikigai va a ir apareciendo, el Ikigai naturalmente se va a ir haciendo presente porque nos va creando a nosotros y nosotros a él. Ese sentido nos va generando y nos va transformando en personas, va haciendo que se expanda nuestra humanidad y en esa humanidad nos vamos encontrando también con ese sentido. Eso creo que son, bueno, lo mismo, son invitaciones, no es deberías ni tendrías, simplemente son cosas que estoy seguro que quien se anime a transitarlas va a disfrutar de un lindo viaje de autoconocimiento y sobre todo de potencialidad. Me encanta lo que propones. Y quiero en esa línea, porque también tenés para proponer algo para agosto, creo que era agosto, ¿verdad? La fecha, no me acuerdo el nombre, empoderamiento emocional, no, algo Emocional. así. Sí, empoderamiento emocional es una de las formaciones que vamos a estar dando junto a una colega. Ya es la quinta formación, hemos estado transitando maestría emocional, donde desarrollamos estos temas, donde practicamos diferentes propuestas, son formaciones de 5 clases de 1 hora, y se van desarrollando, como digo, espacios para no solo reflexionar, sino con herramientas concretas para generar estos hábitos que decimos. Nadie duda de la importancia de lavarse los dientes, como digo, 3 veces al día luego de cada comida, y sin embargo pregunto, ¿cuáles son nuestras prácticas de higiene emocional? Ujú. ¿Cuáles son nuestras prácticas de higiene cognitiva? ¿Cómo limpiamos nuestras creencias limitantes? ¿Cómo abordamos nuestras emocionalidad disfuncional? No las emociones, para mí todas tienen su razón de ser, su mensaje, su posibilidad, pero la disfuncionalidad es la manera en que las gestionamos. Y pensar que, así como los dientes no tienen sistema de autolimpiado, abordar y mantener sano ese espacio interno intangible, que quizás por ser intangible a veces es olvidado, también requiere estos tipos de hábitos, los vamos viendo, y sí, en agosto iniciará un nuevo grupo, un nuevo espacio de formación para empoderamiento emocional. ¿Y tenés algo antes, Matías? ¿O es el próximo que tienen ahora? Actualmente estamos transitando, estamos a mitad de otra formación que es inteligencia emocional para la vida Ujú. moderna, donde vemos prácticas diferentes para lo cotidiano, y no, y hasta agosto no, porque ya inicia la gira donde estaremos por Chile, por Argentina, por Perú, por Costa Rica, y estaremos más en un formato de ¿Qué conferencias demás? abiertas. Recién será En agosto. online esta formación en agosto, porque antes está ya la gira y estaremos comprometidos con eso. Y nos gusta mucho justamente poder dedicarle el tiempo en profundidad, elegir realmente dónde queremos estar para poder estar plenamente y no llenarnos de eventos en los cuales simplemente, como digo, pase nuestro cuerpo, pero no habite nuestro alma. Sí, nos llenamos de recursos externos y no permitimos que aparezcan y descubrir esos recursos preciosos internos que todos tenemos. Mati, me encantó. No quiero robarte más tiempo y tampoco quiero que sea muy extenso para todo el mundo. Dejamos la puerta abierta para otro vivo, porque hablaste de las palabras, el sentido de las palabras, que eso también es, wow, es brutal. Nada, los invito a @Fraigo Matías, igual lo voy a dejar escrito en el texto abajo. Y vos estás siempre, cuando tenés las formaciones y los programas, siempre estás subiendo tus historias. Igual a mí me aparecen, así que también voy a estar compartiendo, porque creo que es una preciosa forma de empezar de verdad, empezar a trabajar con las emociones, con cómo nos sentimos, ir hacia adentro, a buscar, a ver, ¿no? Y como a preguntarnos y experimentar y hacer el movimiento, ese potencial. Así que, nada, mil gracias, Mati. Me voy a fijar solo por arriba, por las dudas de que creo que las preguntas que fui bichando ya lo hablamos, pero por Y las si no, dudas, estamos siempre si abiertos a seguir no, compartiendo. A sí, cualquier persona que sí, quiera escribir, estamos lo abiertos que y a la sea,
Gracias, Matías. Sos un Gracias, genio. Pau, y quedamos atentos Gracias. para poder volver a estar juntos y Dale, seguir dale. conversando. Ha sido realmente hermoso poder estar contigo y te agradezco profundamente que me hayas dado la oportunidad de co-crear esta charla juntos. Gracias a ti, gracias. Un placer y bueno, besos para todos y gracias a todos los que están y van a estar. Besote enorme, Muchísimas Mati. gracias, que tengan una Pases muy buena linda. noche. Bueno, espero les haya gustado. Gracias a todos. Un placer charlar con Matías y les dejo ahora todos los datos para que puedan seguir la cuenta y para que puedan hacer las preguntas que quieran y estar atentos a todas las formaciones. Chau, chau.